Estás a punto de escuchar Híbrida por La Mechuda, un espacio inclusivo donde vamos a hablar todo lo que la iglesia debería estar discutiendo y replanteándose hoy en día, pero no lo hace. Acá vas a escuchar las voces e historias que generalmente no son escuchadas en espacios cristianos, pero necesitan serlo. Comencemos. Hola y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. La verdad es que, como siempre les digo, estoy muy contenta, muy feliz que estén en otro episodio de Híbrida por La Mechuda. Gracias por el interés, gracias por el apoyo, gracias por escuchar estas voces que tanto necesitan ser escuchadas, voces que no tienen el espacio para poder hablar de sus historias, sus vidas, sus anhelos y también sus comentarios y quejas sobre cómo hoy en día la iglesia está viviendo su relación con Cristo y con nosotros. El episodio de hoy en particular sé que les va a encantar. La invitada de hoy es Olguita Acuña, una chavala que, aparte de tener una voz impresionante, es nica, está viviendo en Costa Rica. Ya al final del podcast les voy a compartir sus redes sociales y también acá abajo. Pero también lo más impresionante es su historia y su resiliencia. Desde el primer momento en que la conocí me quedé maravillada de cómo vive hoy en día su espiritualidad, su fe y su relación con Jesús. A pesar de todas las cosas tan difíciles que ha pasado, desde como hija de pastor, llegó a la realización que le gustaban las mujeres. Así como muchas, ¿verdad? Lo hemos hecho. Así que les comparto esta conversación con ella que sin duda les va a ser de muchísima bendición a todos los jóvenes que me han escrito diciéndome que cómo hacen para salir del closet, qué viene después cuando su familia es extremadamente conservadora y religiosa. Escuchemos. Olguita, ¿qué tal? La verdad estoy muy feliz de que estés acá y que hayas aceptado la invitación de ser parte de un episodio del podcast porque te conozco ya, que rápido pasa el tiempo, desde algunos años y conozco tu historia y conozco todo lo que viviste y de hecho fue bastante interesante porque la primera vez que hablamos fue como, no puede ser, nuestras historias, o sea, nuestros backgrounds se parecen un montón. Y fue un momento de hablar de Jesús, de Dios, de las iglesias evangélicas y obviamente de nuestra sexualidad. Entonces, bueno, bienvenida y no sé, quisieras contarle un poco de vos y de tu vida bastante interesante y todo lo que has pasado a la gente que está escuchando. Hola Sofía, muchísimas gracias por la invitación. No, pues la verdad es que a mí también me sorprendió un montón las similitudes entre tu testimonio y el mío. Uh-huh. Testimonio, esa palabra es súper evangélica. Idia es hija de pastores. Sí. Iba a la iglesia antes de salir de la barriguita de mi mami, o sea, ya mi mami era la superintendente de la iglesia por varios años. Uh-huh. Entonces estar en el púlpito era como lo que se esperaba de nosotros, sus hijos también. Uh-huh. Ya a los 4 años ya estaba en un coro infantil. Entonces te imaginarás que ya para la edad de 11 años yo estaba metida en todo. Uh-huh. Porque esa es la cuestión, o sea, te adoctrinan desde chiquitín. Uh-huh. Nunca cantaste Si yo viniera del mono. Nunca, como esa canción contra la evolución y todas esas, ¿no? No, gracias a Dios, no. Ajá. No sé si lo han cantado los niños de ahora, pero yo no recuerdo haberle cantado. Ajá. Nosotros cantábamos Los niños son de Cristo. ¿Cuál es esa? Los niños son de Cristo, Él es su Salvador, son joyas muy preciosas, cómprolas con su amor. Mira vos. En realidad la conocía, sí, pero solo quería que cantaras para que la gente supiera que cantar. Ajá. Linda. Bueno, caí justo en la trampa. Entonces, creciste, ya estabas desde antes de los 10 años súper metida, ¿y qué pasó?
Sí, ya a los 10 años ya era parte del Ministerio de Alabanza, Ministerio de Danza, sí, el Ministerio de Danza Hebrea Contemporánea, y ya estaban diciéndote de que había que dar el segundo paso. O sea, tenía 10 años y ya te estaban diciendo que había que dar el segundo paso de fe, que es el bautismo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo estaba así como que sí, pero estoy todavía muy chiquita. A los 12 años estoy todavía muy chiquita. A los 15 años me dicen, no puedes seguir en el ministerio si no te has bautizado. Wow. Entonces, por parte de la iglesia siempre existió bastante presión en cuanto al protocolo. Por parte de mi familia había bastante presión por ser la hija del pastor, un buen testimonio para las otras jovencitas en la iglesia. Y por mi parte estaba así como que, Señor, no me quiero ir al infierno porque me gusta la hermanita que está sentada al lado mío. Ok, ¿cuándo fue, qué edad tenías cuando pensaste por primera vez en la hermanita que tenías al lado tuyo? Creo que, y de ahí, como todos los niños con toda la inocencia, yo creo que la primera niña me gustó como a los 6 años en realidad. Wow. Me acuerdo que estaba así, estaba escuela dominical. Estaba como en primer grado, y había una niña que me parecía súper linda y le andaba comprando paletitas y que no sé qué, pero son cosas tan inocentes que uno no se percata que realmente siempre estuvo ahí. Y sí, yo encontraba atractivas las mujeres, pero igual, o sea, nada lascivo. Claro. Hasta que fui a un retiro espiritual con los jóvenes de la iglesia y hablaron acerca de las perversiones eróticas, y eso me colapsó el mundo. Cuando hablaron acerca de la homosexualidad y que el Señor condenaba y que era una abominación y que todas esas personas que se sentían atraídas por su sexo, por un instinto animal, que no sé qué, que esos pues iban a arder en el infierno, y esa era la primera vez. ¿Esa era la primera vez que le ponías nombre a lo que sentías o ya habías escuchado? Exactamente. Sí. Nunca antes había escuchado nada similar. Para mí todo era perfectamente normal, y porque me tienen que gustar los niños, sí, o porque me tienen que gustar los niños. Nunca le había puesto atención a nada de eso. O sea, yo simplemente estaba viviendo y experimentando lo que era ser un ser humano. Claro. Y creo que ese punto en el que, pues sí, vos sabes que desde chiquito te dice, mira el muchacho que simpático, mira el niño que lindo, y dale un besito al niño, y que no sé qué. Es impresionante, es impresionante cómo sexualizamos a los niños desde chiquitos. Ese es tu noviecito, es como... Mira, ese es tu noviecito, o qué linda niña para que esté participando en los concursos de belleza, porque a mi mamá le encantan los concursos de belleza. Entonces me ponía a participar en esas cuestiones de los colegios, y que el niño, y que darle un besito al niño cuando esté al frente. Wow, sí. Y así como que, pero yo lo miraba así como que, simplemente estoy cumpliendo un papel, estoy cumpliendo órdenes, me están diciendo... que qué bonito el niño. No le iba a decir a mi mamá, no. Claro. Yo le decía, ajá, a los 16 años todavía me decían que un muchacho tan simpático. Y yo, ajá. O sea, punto, ¿no? Y volteabas a ver a la que estaba al lado de él, así como... Pero ahí está la cuestión, o sea, yo no era guiado por ese espíritu de lascivia que decían en la iglesia, sino que era una manera de apreciar la belleza en otra persona, así nada más. Pero cuando ya me vienen y me dicen de que esa atracción, que eso de que lo mira bonito y que no sé qué, y eso es pecado, y que Dios aborrece el pecado, y que, pero no, aborrece el pecador, entonces se trata de atar esos impulsos, que no sé qué, y que el Señor transforma las vidas. Y yo a esa edad me propuse, a mí me van a gustar los niños, y me voy a casar, y voy a ser la mujer que Dios espera que sea. Wow. A esa edad, a los 11 años... A los 11 años yo dije, tengo que enderezar lo que siento.
Wow. Porque no quiero ser vergüenza para mi familia, ni ante los ojos de Dios, porque yo amaba a Dios sobre todas las cosas. O sea, desde chiquita, desde pequeñitos a todos, a mí, a mis 2 hermanos, estábamos súper metidos en la iglesia. Yo a los 13 años ya era parte del ministerio de evangelización, de intercesión. O sea, era una cuestión súper heavy. Y era una cosa de que si yo sentía que me gustaba una chavala, me iba y me ponía a hacer ayuno y me arrodillaba y pedía perdón. Wow. Era una cuestión terrible de auto... Era autoflagelarse. Sí, autoflagelación implícita, porque emocional, psicológica. Y eso lo promovía directamente la gente que me enseñó que era bueno y que era malo. Wow. Hasta que, pues, de ahí, uno por su cuenta empieza a leer y a educarse y a buscar por otros lados, pero es que no puede ser. O sea, yo no le estoy haciendo mal a nadie porque estoy pecando. O sea, y en más de una ocasión yo estuve con la puerta, o sea, sosteniendo la puerta para, así, le digo, no le digo a mis padres, le digo, no le digo a mis padres para que me ayuden, pero no quería avergonzarlos y por eso nunca les dije nada. Y la verdad es que incluso cuando salí del closet yo no estaba lista para hacerlo. No estaba lista para hablar con mi papá y decirle al pastor de mi iglesia, mira, todo eso por lo que predicas en contra de tu hija es parte de esa gente. Me imagino que, o sea, ya de por sí crecer en la iglesia y sentir, o sea, esa carga y ese sentimiento tan negativo y de incluso de suciedad o de, sí, de como vos misma dijiste la palabra perversión, a eso le sumas el hecho que tenés esta carga que yo no viví, pero sé de mucha gente, la doble carga de la hija del pastor. O sea, la carga de tengo que tener una vida perfectita, estar involucrada en lo más que pueda, dar una apariencia de mi super relación con Cristo. Era esa doble carga, ¿no? Nunca se me va a olvidar el día que presentaron a una niña en la iglesia, unos hermanos. Y se me acercaron al final del culto y me dijo, yo quiero que mi hija sea como vos cuando crezca. Wow. Yo me caí en pedazos porque yo estaba luchando contra mi homosexualidad, contra mi naturaleza. Y yo le dije, no, hermano, que crezca a la altura de Cristo. Wow. No, todos los humanos tenemos un montón de defectos e imperfecciones. Y esa era mi idea, crecer a la altura de Cristo y seguir buscando de Él y alimentarme de Él. O sea, caer en gracia ante Dios y los hombres, ¿no? Pero dentro de mí estaba esa lucha constante en la que, o sea, realmente, como amas a tu... vas súper RuPaul, pero realmente, como amas a la gente cuando no te amas a vos mismo. Total, sí. O sea, es una cuestión incluso conectar con otras personas se te vuelve más y más difícil. Por lo mismo, porque no querés que sepan lo que te avergüenza y cosas que por años no has podido cambiar. Yo ya tenía 3 años en ayuno y oración, básicamente, de rodillas, pidiéndole al Señor que me quitara algo que no se me quitaba. Porque mientras uno va creciendo y en la pubertad se van incrementando también estos sentimientos por tu sexo opuesto, pero aquí era todo lo contrario. Sí. Total. ¿Y cómo llegaste a ese punto donde, para entender un poco la cronología, la primera vez que te enamoraste de una mujer fue antes o después de salir del closet? Antes. ¿Y cómo viviste esa doble vida? Y le digo doble vida porque yo también la viví, esa doble vida de querer estar bien con Dios y querer estar bien con lo que me enseñan en la iglesia, pero a la vez estar enamorada y a la vez querer estar con una persona. ¿Cómo lo viviste? Bueno, ya a los 15 años estuve en un, ¿cómo se llama? Un retiro. ¿Cómo le dicen? Cuando te llevan allá al monte para que todos señoritas, se me olvidó la palabra. Pues le decíamos retiro también, no sé, y todas las cosas sucedían en los retiros son las cosas más... Bueno, entonces era un retiro que de hecho, o sea, yo estaba tan
con aquella convicción de voy a ser hetero, voy a ser hetero, voy a ser hetero. Yo tuve un novio que de hecho él era pastor juvenil. ¡Wow! Obviamente. A mis 15 años, sí, pero de otra iglesia, una de las de Asamblea de Dios. Y él me dijo, no, yo quiero que nosotros crezcamos en espíritu y en verdad, que no sé qué. Y para que cumplimos como 11 meses y me mandó a un retiro espiritual. ¿Te mandó al retiro espiritual? Sí, porque quería que yo fortaleciera mi relación con Cristo. Entonces me mandó a un retiro de señorita. Para los que están escuchando esto, estamos hablando de adolescentes cristianos, ese nivel de intensidad hay en las relaciones. Sí. Hay en las relaciones pubertas y adolescentes entre cristianos. Sí. A esta edad yo todavía no me había bautizado. Y, o sea, puchica, ok, fui y empezaron a hablar de qué, sino de la homosexualidad, hermana, por Dios, y lo de los demonios, y que la puchica, y yo dije, no puede ser. Y de nuevo, y entonces ahí me impusieron manos, que no sé qué, que no sé cuánto, y yo dije, bueno, me voy a bautizar. Tal vez lo que necesitas es hacer un salto de fe y confirmación, y el Señor me va a cambiar. Pues me bauticé y pues sigo lencha, hermana. La realidad es que no al mucho tiempo yo dije, sigo sintiéndome igual, sigo refrenándolo. Y llegó un evento en el que pasó algo con otra muchacha, vino, me agarró, me besó y así como que la separé de mí, y lo que le dije no fue ¿qué te pasa? No fue yo no hago estas cosas, fue yo soy hija de pastor. Eso fue lo primero que le dijiste. Mi reacción fue decirle yo soy hija de pastor, porque más allá de mi naturaleza me importaba más ese título y respetarlo y honrar a mis padres. Eso no fue en el retiro, sí. No, eso fue después, eso fue como al año siguiente. No, como a los meses, estando yo en las prácticas de voleibol. Me agarró el quemarropa, la chavala y véngase pa' coche. Sí, exacto. Sí. Y yo no. Y me quedé con eso. Y le pedí disculpas a la muchacha porque sentí que había sido grosera. Me volvió a besar. Esta vez no la separé y lo que dije fue, ok, si es una fase y si algo que tengo que superar, se me va a pasar. Pero tengo que experimentar más allá de lo que me han dicho, investigar más allá de lo que me han predicado, e intentar vivir mi propio testimonio, no el testimonio que me dice la gente que tengo que vivir. O sea, una cipota de 15 años que ya está harta de vivir frenándose y sin saber qué es lo que existe allá afuera. Entonces, y de ahí no es una fase. Llegué a la universidad y conocí a quien fue mi pareja por 4 años. Wow. Sí. Por ella salí del closet. O sea, ella salió del closet y entonces me salieron con vos tenés que hacerlo también, que no sé qué. Yo le dije a mis padres, y si vos no lo decís, mis padres lo van a hacer por vos. Y así como que, no, pues gracias. Sí, no sé qué tan saludable sea eso, la verdad, honestamente. Sí, porque realmente no tomó en cuenta mi preparación para hacerlo. Creo que es algo que, muchachos, si están en la edad de 18, 19 años y no están listos para salir del closet, no tienen que hacerlo. Hablen con sus parejas, explíquenle sus miedos, expliquen su situación, y eso tiene que respetarse también. Conmigo no pasó eso. Yo me vi forzada a hacerlo. Y lloré porque yo no quería hacerlo, pero al final pues tomé valor
y le dejé un mensaje escrito a mi mamá. Nosotros teníamos esto en la casa de que cuando había algo importante que discutir, se mandaba un mensaje o se dejaba dicho, en la noche nos vamos a ver a tal hora, Uh-huh. para que estuviéramos todos, ¿verdad? Entonces yo le mandé un mensaje a mi papá y se lo dejé dicho a mi mami, en la noche tengo algo muy importante que hablar con ustedes. Uh-huh. Esto fue a mis 19 años, estaba muerta del miedo. Wow. Sí. Y pues les mandé un mensaje en el que hablaba acerca del testimonio de una muchacha que era lesbiana y que era cristiana también, y cómo una cosa no es excluyente de la otra. Uh-huh. En la noche, me acuerdo que nunca se me va a olvidar, era un martes, porque eran los cultos de oración en la iglesia. Entonces siempre son me los fui. martes, qué interesante. Sí, entonces me fui de la universidad a la iglesia, de la iglesia a la casa. Cuando yo me monté a la camioneta, mi padre estaba al frente, mi mamá estaba al frente, yo atrás esperando que mis hermanos se montaran, y era un silencio sepulcral. Yo sentía que me moría, que me faltaba el aire, y yo, buenas noches. Ninguno de los dos me contestó. Fue o sea, los únicos que hablaban en el camino eran mis hermanos. Uh-huh. Cuando ya llegamos a la casa, mis padres subieron y al rato me dijeron, subí. Entonces me fui al cuarto de mis padres porque no quería ni siquiera que lo discutiéramos en el despacho, para que mis hermanos no escucharan la vergüenza de su hermana. ¿Así te dijeron? Estaban buscando cómo taparlo de todo el mundo. Wow. Y que yo iba a ser piedra de tropiezo. Y que no sé qué, y que ellos, que cómo podrían ellos dirigir al redil, a las ovejas, a sus hermanos, si no podían poner orden en su casa, y que mi papá tenía que dejar el ministerio por mí, que no sé qué. Y fue una cosa que ya estamos hablando de una chavala que había leído la Biblia también. Sí. Y yo le dije, bueno, pero la salvación es individual. Uh-huh. Entonces, si vos realmente estás poniendo a tu familia antes que al ministerio, también estás mal. Cuando se le pidió, ok, ofréceme a tu hijo, él dijo, ay, pero es mi único hijo, no voy a darte esa así por así. Uh-huh. Él vino y lo hizo de la misma manera. Pues sabes que tu familia también son ellos, tu familia espiritual son ellos, y tenés una carga, un compromiso con Dios sobre todas las cosas, uh-huh, que todo esto va a pasar. Pero mi papá estaba que me volteaba la cara. Wow. Y sí, y me empezó a decir de que él no podía tener una hija sodomita, que era una endemoniada, que yo no era su hija, que había un demonio que estaba susurrándome al oído cosas que realmente no son, y que me estaba convenciendo que cómo es posible, porque yo entré al cuarto y lo primero que dije fue lo siguiente: quiero comenzar diciendo que esto no es una fase, no estoy confundida y no se me va a pasar. Uh-huh. Entonces mi papá me dijo, bueno, pero vos no viniste aquí para pedirnos ayuda, pues no estás confrontando. Y yo, ¿ayuda en qué? Uh-huh. ¿Vos crees que yo no llevo años de rodillas pidiéndole al Señor que me quite esto? Si Él no me lo quitó, vos tampoco, le digo yo. ¿Qué potestad tenés vos? Y ese hombre estaba iracundo. Uh-huh. O sea, nunca me imaginé ver a mi padre así de molesto conmigo. Uh-huh. Me dijeron que yo iba a tener que renunciar del trabajo y que dejar de asistir a la universidad y buscar cómo encerrarme dentro de la vida cristiana, porque ese demonio está en el trabajo o está en la universidad, y hay que separarlo, hay que alejarlo de vos. Y yo, no, el trabajo yo lo tengo por mis méritos, y con mi trabajo yo puedo pagar mi universidad. Sí. Y que lo estaba retando, que no sé qué, que no sé cuánto. Me intentaron correr de la casa. Después, no te vas a ir de la casa porque sos la menor y no queremos ser piedra de tropiezo para la gente, y que empiecen a preguntar que por qué te había ido, que no sé qué, que no sé cuánto. Y por eso me tuvieron ahí sin hablarme por más de 2 años. 2 años. Me miraban. Wow. 2 años viviendo en el mismo techo, viéndole la cara, buenos días, buenas noches, y más allá de eso es, ya comiste.
pero no tenía una conversación con mi padre. El hombre más cariñoso que había conocido en mi vida me había dicho que yo era un demonio. El hombre que no había posibilidad de que yo llegara a la casa sin darle un abrazo, me daba la espalda. Fue un golpe durísimo. Y que a través del tiempo, mi mamá fue la que se me acercó y me dijo, creo que debes de platicar con tu papá. O sea, pero ya estamos hablando de que se habían enfriado aquellos lazos, claro. y yo ya me había tirado a la calle en medio también. Porque me quitaron automáticamente, o sea, en esa reunión, que fue un 8 de marzo, me revocaron de inmediato el Día de la Mujer. Sí, eso es lo que estaba pensando. Ajá. Me revocaron inmediatamente todos los cargos que tenía en la iglesia. Ya no podía subir al púlpito, ya no podía ir a la iglesia. Te dijeron que no podías ir a la iglesia. Que no fuera a la iglesia, sí. Que iba a ser una distracción. Y cada vez que yo iba a la iglesia era la misma prédica. Señor, libra a nuestros jóvenes de ese espíritu de lesbianismo, de perversión, de nada, la puchica, decía yo. Entonces era una cuestión de que ella estaba en la banca y estaba llorando. Y estaba llorando no porque sintiera el toque del Espíritu Santo, estaba llorando de vergüenza. Sí. Estaba llorando porque dije, bueno, me convertí en todo lo que no quería hacer, que era la vergüenza de mi familia. Y eso me fue separando y alejando de la iglesia poco a poco. Y desde entonces nunca volví a tomar un cargo en la iglesia. Incluso cuando ya regresé, que mi padre... Unos 10 meses antes de que mi papá falleciera, fue que hicimos las paces. Gracias a Dios hicimos las paces. Y me abrazó y me dijo, me pidió perdón. Wow. Me dijo que... Porque la primera confrontación que te da todo cristiano es Sodoma y Gomorra. Sí. Y yo, no. A ver, papito, literal. ¿Cómo es posible que un hombre tan letrado, tan versado, me venga a hablar de Sodoma y Gomorra en un contexto tan superficial? Vámonos a Ezequiel a leer qué es lo que dice realmente, le digo yo. ¿Por qué fue que se quemó? ¿Vos crees que yo soy una persona que le niega el pan a alguien que tiene hambre? ¿Vos pensás que yo soy una persona que busca los ostentosos? Soy la chavala más sencilla que conoces. No pudiste tener una hija que te le era más barata. O sea, yo, plan brother, o sea, y ¿cómo es posible que puedas pensar, soy la misma chavala por la que sacabas pecho y te enorgullecías, yo soy tu hija? Me dijo que no, que yo no era su hija. Y, o sea, era una conversación de atacarte con la Biblia, atacar con la Biblia a tu sangre. Y obviamente con la Biblia yo me defendía también. Sí. Pero por eso es muy importante saber qué es lo que Dios dice a través de su palabra en contexto histórico, en audiencia, en tiempo, todo, porque si no te van a confundir rapidísimo y te van a batir el cerebro. Yo te pregunto, creo saber la respuesta, pero igual me gustaría preguntarte, ¿a vos te dolió el hecho que te alejaran de la iglesia? ¿A vos te gustaba ir a la iglesia? Ir a la iglesia era parte de mi vida, desde que tengo uso de razón. O sea, yo no había que hacer los domingos en la mañana, yo no había que hacer los martes en la noche, yo no había que hacer los sábados en la tarde, que tenía que ir que me iba a las actividades juveniles. Yo era lo que organizaba a los jóvenes, a los adolescentes. Yo daba clases a los párvulos. Sí. O sea, yo era profesora. Yo fui parte de... O sea, era una cuestión que yo a través de la iglesia conectaba con la gente, conectaba conmigo y conectaba con Dios al mismo tiempo. Era mi punto de equilibrio y me lo quitaron de un solo. Eso me causó un desajuste psicológico
y un estrés que empecé a desarrollar de trastorno de sueño. Me ponía súper ansiosa y pues lo único que me apoyaba después era mi pareja. Sí. Y fue una cuestión bien difícil, pues, porque no fue la relación más suave y más bonita que te pueda contar tampoco. Sí, fue devastador, la verdad, que me alejaran de la iglesia. Cuando pude regresar a la iglesia fue... Ok, cuando pude abrazar a mi padre por primera vez, después de todo aquello, cuando él me dijo, por encima de todas las cosas, sos mi hija, yo te amo y el amor es puro. Entonces, si realmente vas a amar a alguien, espero que pongas a Dios dentro de esa relación. Eso es todo lo que te pido. Ya sea que estés con un hombre o que estés con una mujer. Y ya empecé a ir a la iglesia. Y me acuerdo que un montón de hermanas de la iglesia me decía que bueno verme, que no sé qué, que no sé cuánto, que le alegraba que ya tuviera tiempo en el trabajo, después del trabajo, para poder ir a los cultos. Y me empezaban a decir que tenemos un proyecto y que diera ideas, o que si quería ayudar en las clases de jóvenes. Pero le tenía tanto miedo que yo simplemente rechazaba. Cada vez que me decían de que... ¿A qué le tenías miedo? No sé, sentía vergüenza todavía. ¿Todavía incluso sentías que estabas pecando? Todavía, de cierta forma, sentía que era pecado que un homosexual estuviera al frente de la iglesia. Entonces, y o sea, ya esto fue hace, ¿qué? Unos 3 años. A mis 23 años todavía, con todo el conocimiento y después de haber compartido mi testimonio con otras personas, todavía yo sentía cierta vergüenza. Porque fue lo que me enseñaron siempre. Creo que más allá de todas las cosas, es lo que me enseñaron. Y me dijeron que estaba mal. Y entonces yo lo que tenía miedo era de blasfemar. O sea, que no sintiera... Yo sentía que por muy hipócrita, entre comillas, sí, por muy entre comillas buena persona que fuera, seguía siendo pecado de una u otra forma, que no era yo un testimonio para poder hablarle a otras personas que no entendían, porque al final, o sea, llegaba otro pastor y empezaba a hablar, pues sabes, en aquel momento fue el boom también de las marchas, del gay pride, de esto, de lo otro. Entonces había una publicidad de inclusión social que la iglesia estaba súper en contra y arremetía cada vez que podía. Y entonces miraba a los jóvenes, chavalos de mi edad, con un pensamiento tan retrógrado que yo me ponía, ¿cómo le hago para entrarle a esta gente? Y lo intenté con quien fue por mucho tiempo una de mis mejores amigas en la iglesia. A preguntarle, pero ¿cómo te sentirías así? Pero es que eso es pecado, punto. O sea, ni siquiera lo tenían que pensar, eso es pecado. Y hace como que unos meses atrás yo hablé con la profesora que a mis 11 años había dicho que la homosexualidad era pecado, blasfemia, abominación. A esa misma señora yo vine y le dije, soy lesbiana. Usted que me conoce de toda la vida, usted que fue mi profesora, ¿usted cree que yo soy una abominación? Wow, ¿y qué te dijo? No me dice. Creo que es una de las personas más buenas que conozco. Sí, pero no por mi obra voy a ir al cielo. Más allá de eso, ¿usted cree que yo me voy a quemar en el infierno? Y entonces me dice, no sé cómo lo estás manejando. No sé cómo lo estás manejando. Entonces, ¿qué quiere decir? Está bien tener estos sentimientos. Pero no hagas nada sí. al respecto. No tenés derecho a enamorarte, no tenés derecho a
involucrarte de una manera física con alguien más. Yo siempre digo de que los heterosexuales están mucho más obsesionados con el sexo homosexual y lésbico que las mismas personas LGBTIQ. Exacto, no entiendo, ¿qué piensan? Que andamos como los perros en celo, buscando a quién caerle. Maje, nada que ver, uno es súper selectivo. Sí. Pero sí, es una cuestión de que, no sé. Es muy fácil, es que es muy fácil vuelven grotesco lo que es un acto de amor. Sí. Y eso me parece injusto. De hecho, yo estaba en shock porque en uno de mis videos nunca me habían dicho esto. O sea, yo estaba en shock porque es como, esta magia dice ser cristiana y no es para... Yo sé que el cristiano no debería por lo menos sentir superioridad moral. Pero bueno, digo... Sí, pero dice... Solamente se sienten en otro escalón arriba, así de yo soy cristiana, nada que ver, ay. Sí, pero yo estaba en shock porque literalmente hace como 2 semanas una maje me puso el comentario pone tantas cosas, tanto trabajo solo para que de 10 tranquila. De 10 tranquila, para dediar tranquila. Y yo, ¿qué? Y me vuelve a escribir que ¿acaso lo que haces con tu lengua y dedos, eso se llama hacer el amor? Y yo estaba en shock y yo, me estás jodiendo. Es como... Y le tuve que responder, o sea, porque obviamente me fijé en su perfil y sale casada, o sea, tu esposo solo es un falo y vos solo sos un hueco. O sea, en eso se resume toda tu sexualidad y toda tu relación interpersonal, romántica, afectiva con tu pareja. Mi peluca se fue a Plutón ahorita. ¿Cómo? Oh, por Dios. Mi peluca se fue a Plutón. Sí. Me muero. Sí. No lo puedo creer. Porque obviamente estamos hablando vos y yo en estos momentos para poder dediar tranquilamente, porque eso es... Por supuesto. Sí. Porque mi relación con Cristo no tiene nada que ver. O sea, no, para nada. Porque los años que uno estuvo en la iglesia para poder evangelizar a otros no sirven de nada. O sea, simplemente... Ay, Dios mío, la gente es perversa, la verdad. Es que eso... that's wicked. ¿Y sabes qué es porque no toman en cuenta? Yo una vez le pregunté a mi papá, ok, Leo, ¿vos pensás que yo elijo sabiendo todas las consecuencias, sabiendo que vos me ibas a rechazar, sabiendo que la iglesia me iba a rechazar, sabiendo que mi mamá no me iba a volver a abrazar, sabiendo que en el trabajo yo podría tener algunas dificultades, porque sí recibí discriminación en mi trabajo también, por ser lesbiana, por ser abiertamente gay? Sí, es como... No, nadie elige sufrir. Es como, es la ganga, esta vida es una ganga, es como, totalmente, necesito... Por supuesto, no, o sea, es como que... Sí. No. Pero fíjate que no lo justifico, pero los entiendo en el sentido de que te lavan el cerebro, o sea, te pintan la comunidad LGBTIQ como esta, es una... características bastante caricaturísticas, como no somos humanos, somos solo un colectivo, un grupo de personas que simplemente... Sí, entonces es como, repito, no lo estoy justificando, pero a mí me pasó, no sé si a vos te pasó, pero yo ya estaba en una relación escondida hace 2 años. Ya había agarrado con mujeres, ya había tenido mi primera experiencia sexual con mi novia en ese momento. Y yo me acuerdo una vez que estábamos viendo un video de una cantante cristiana que estaba saliendo del closet. Y te juro que estábamos ella y yo, mi ex y yo, viendo ese video, aún estando en una relación lésbica, viendo el video diciendo, esta mujer está loca. Obviamente la homosexualidad es pecado. Obviamente... Wow. Sí. No, eso no me pasó. Sin embargo... una vez ya habiendo salido del closet, ya con el rechazo de mis padres, hasta cierto punto, cuando yo, cuando ya estaba engaging en actos físicos con mi pareja,
después sentía vergüenza. Uh-huh. O sea, si yo llegaba a tener a dar demostraciones afectivas, me sentía mal y sentía que le estaba faltando el respeto a Jeva. Y creo que creo que en eso me ayudó mi pareja y me dijo, ¿por qué me dice? ¿A quién le está haciendo daño? Uh-huh. Lo está haciendo porque querés que démosle y ya, o do you love me? Sí. Y más allá de todas las cosas es eso, o sea, no me movía la cuestión de hit and run. Sí, total. Uh-huh. sino que yo estaba en una relación desde hace ya 3 años. Uh-huh. Pero aún así yo me sentía, o sea, no puedo ir a la iglesia mientras esté haciendo esto. Era una cuestión bien de, a pesar de todas las cosas que seguía sintiendo vergüenza y no me amaba a mí misma. Uh-huh. Creo que es el mayor reto que tiene un joven en la iglesia, es el amor propio, es construir su autoestima a pesar de todo lo que te dicen en la iglesia, de todo lo que sos y por qué te vas a ir al infierno a quemarte por los siglos de los siglos. Uh-huh. Es una cuestión bien difícil y no tiene nada que ver. Sí. O sea, realmente cada vez que uno ama, uno refleja el amor de Cristo, uno refleja el rostro de Cristo a través de sus acciones porque te mueve el amor por esta persona. Pero la gente, con todo respeto a la gente heterosexual, ¿qué les pasa con esto de venir a desvirtuar lo que es el afecto? Sí. Porque si dos chavalos se andan de la mano en la calle, ¿qué es lo que dicen? Puchica, está bien que sean lo que sean, pero que no lo muestren. Sí. Sí, sí. O sea, o que esté en una disco con tu novia y que te abrace y te dé un beso y se te acerque el guarda a decirte, eso no se hace aquí. ¿Qué cosa más? ¿Te pasó? Sí, wow. Exactamente. Me pasó y yo le dije, pero si en la pista eso ya ni siquiera es perreo, le digo. Sí. Wow. Sí. Entonces, mira, es que incluso en los escenarios más liberales uh-huh. existe esta doble moral. Totalmente. De hecho, una vez, hace poco le dije a un amigo como evangélico, cristiano, que dice, pero es que el mundo, y te estás dejando como por el mensaje del mundo, pricks, o sea, tampoco el mundo es muy abierto a la comunidad LGBTQ, o sea... Exacto. O sea, no creas que el discurso, entre comillas, liberal es el que está predominando. No. El discurso conservador predomina, ustedes no son los atacados, ustedes no son los que tienen que defender, entre comillas, la verdad, porque son la mayoría. O sea, sí. y de verdad están convencidos que no, están convencidos porque obviamente te pintan este concepto de mundo donde la gente está más inclinada a seguir a Satanás que a Dios, porque te lo dicen así, la naturaleza está más inclinada, ¿verdad? Entonces pintan esta cosa como el otro, el externo, que obviamente solamente quiere el mal y no puede haber nada bueno afuera de esta burbuja evangélica. Entonces... no, la gente no está muy abierta a la comunidad LGBTQ. No, para nada. Sí. Es que debe ser así. Y mi papá me lo dijo en esa reunión que tuvimos. Yo tenía miedo, yo tenía miedo que sufrieras porque yo he discriminado a un montón de gente así, aún siendo pastor y sabiendo que no tengo que hacerlo. Lo he hecho porque es un instinto, básicamente, de la gente de decir eso está malo, entonces tengo que atacarlo. Es una cosa que te da miedo porque no es lo que estás acostumbrado. Uh-huh. Entonces él tenía miedo que su hija sintiera ese rechazo por parte de la gente en su trabajo, que no pudiera ser alguien porque no me iban a dar las mismas oportunidades por algo tan, o sea, tan tonto. Así, ¿qué te importa a vos con quién estoy o con quién me acuesto? Sí. Hoy en día, ¿cómo estás en el aspecto, o sea, un resumen pequeño como el miedo que tenía tu papá se hizo realidad o estás feliz, estás bien? Obviamente... Los miedos que tenía mi papá sí se hicieron realidad. Uh-huh. Sí recibí discriminación uh-huh. en el trabajo, pero
visibilidad es la clave, mi productividad, mi empeño en hacer las cosas bien y superar mis expectativas de qué es lo que tengo que hacer y cómo tienen que ser hechas, fue lo que me ayudó a escalar. Yo estaba en un trabajo que amaba antes de tener que irme de mi país. Sí. Estaba en un trabajo que amaba, rodeada de gente que me aceptaba y que le encantaba que fuera tan abierta en cuanto a mi fe y en cuanto a mi homosexualidad, y todo así como que heavy, maje. O sea, a pesar de todo, a mí me intentaron exorcizar en un grito de desesperación de mi padre. Reunió a la junta directiva de la iglesia y me impusieron manos y: Señor, ayuda a esta joven a salir en este momento de oscuridad, que no sé qué. Y en más de una ocasión lloré, precisamente porque sentía vergüenza, porque dije, chica, tanto que me esforcé, tanto que he leído, tanto que yo sé que Dios no me odia, yo sé que Jesús no me odia. O sea, si fuera tan big deal todo esto, ¿no crees que hubiera sido una de las cosas que hubiera predicado Jesús en contra? Sí. Así de, más de nada que ver. Él decía, todos somos parte de su redil, todos merecemos amor, todos somos hijos de Dios, y amar al prójimo sobre todas las cosas cumple con todas las barrabasadas que decían en el Antiguo Testamento que habían que apedrearte. Sí. Y entonces venir y explicarle a la gente eso en tantas ocasiones, porque me decían, pero porque cuando la gente se enteraba, pero vos vas a la, porque le decía, pues tengo que ir a la iglesia, vos vas a la iglesia, sí, católica, ¡pum! Lo primero que te preguntan es, ¿católica? No, soy evangélica, de hecho soy hija de pastor. No te creo, y que estoy mintiendo y que no sé qué. No, soy hija de pastor. Pero, y un amigo mío me dijo, me marcó cuando me preguntó eso, antes de que yo le dijera a mis padres, ¿cómo puedes ir a un lugar donde sabes que todo el mundo te odia? Porque ese es el mensaje que tiende a dar la iglesia evangélica, lamentablemente. Y es que es un rechazo inmediato, sin pensarlo, sin razonar, sin leer, sin instrucción. ¡Pum! Es como que ellos y nosotros. Entonces, ¿dónde está el amor al prójimo? O sea, y yo dije, no, o sea, yo soy cristiana y yo sé que esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hasta la fecha me sigue preguntando lo mismo. No sé cómo pudiste regresar a ese lugar donde te debe a la gente. Sí, es una cosa bien difícil. Y mi papá no quería que yo sufriera ese rechazo, debe ser. Y de ahí vienen mis últimas dos preguntas. La última es, ¿cómo vivís tu espiritualidad hoy en día? Tu relación con Cristo, o como vos lo quieras definir. Y segundo, a mí, como te comentaba antes de iniciar el podcast, a mí me han escrito por privado muchos jóvenes, mujeres, hombres, hijos e hijas de pastores que se sienten identificados y que saben que son gays, que son lesbianas o bi, pero tienen también esa carga de ser el hijo o hija perfecta. ¿Qué les podrías decir vos a ellos? Nadie es perfecto. O sea, es imposible vivir bajo parámetros inalcanzables. Simplemente te frustran y te van a causar ansiedad, porque chica, el único perfecto es Cristo, y uno procura día a día alcanzar esa santidad, ¿no? Sí. Sin embargo, van a haber un montón de tropiezos, y más allá de lo que la gente diga es cómo me siento yo con Dios. Cuando yo me siento en mi cama o me arrodillo y doy gracias a Dios, y me siento en la mesa y doy gracias a Dios por la comida, yo estoy reconociendo de que todo lo que tengo y todo lo que soy es por Él, y esto también es para Él. Entonces, si yo puedo con mi vida hablarle a otras personas acerca del amor de Cristo, porque más allá de todas las cosas, eso fue lo que me motivó a seguir adelante. Yo decía, no, o sea, puede que ellos digan esto y lo otro, puede que mis amigos me digan, ¿cómo estás yendo a un lugar así? Pero es que yo no voy por la gente, yo voy porque la única fortaleza que me ha seguido, que me ha llevado y que
Cuando yo recibí mi promoción en el trabajo, yo me fui directo a la iglesia a doblar mis rodillas y dar gracias a Dios. Porque una hoja no se cae del árbol, sino su voluntad. Entonces, esto no es un error, yo estoy bien, Él me ama así, y Él quiere que yo también pueda amar a otras personas. Y ahí está la cuestión. Yo cuando estoy en una relación, yo pongo en las manos de Dios mi relación y le pido que Él bendiga mi relación también. Porque si esta persona va a ser, y ahí sí, una piedra de tropiezo, alguien que me quiera sacar de mi fe, alguien que quiera implantarme otras ideas en la cabeza, que me quiera hacer daño a mi relación con Cristo, yo no la quiero en mi vida. Claro. Y eso creo que para que una relación, sobre todo en este contexto, sea exitosa, tiene mucho que ver hasta dónde estamos poniendo las cosas en las manos de Dios. O sea, sin mentirte, creo que el último mensaje que levanté de buenas noches a mi novia fue: sí, tengo novia. ¡Epa! Buenas noches, amor, Jehová te dé descanso, fortaleza y sabiduría siempre. O sea, literal. Y a ella le llamó mucho la atención eso, porque si ella me decía que tenía un problema, yo lo que le digo es: voy a orar por vos, porque yo creo y tengo fe en la oración. Y entonces, ahí está, esa es mi relación, no ha cambiado nada, sigo siendo la misma chavala que cree en Dios, confía en Dios, y hoy más que nunca, porque si no hubiera sido por Él, yo me hubiera vuelto loca. Wow. La verdad es que agradezco muchísimo, o sea, todo lo que estás diciendo, porque puedo poner incluso mis manos al fuego, sé que un montón de personas se van a beneficiar, van a ser muy bendecidos por tu testimonio. Y te agradezco muchísimo, agradezco también el hecho, o sea, es muy palpable el amor que tenés a Cristo, y agradezco lo que está haciendo Dios en tu vida, la verdad. Me alegra que estés en una relación que te permita también experimentar y vivir el amor de Dios en ese sentido. Y les recomiendo a vos, a tu novia y a todas las parejas del mismo sexo que estén en una relación, un compromiso formal. Hay un libro, desgraciadamente es en inglés, si saben inglés se los recomiendo, se llama Mother Kingship, que es el primer libro entre personas del mismo sexo, dos hombres cristianos, sobre relaciones, y lo escribieron, se llaman David y Tino es guatemalteco, de hecho. Y es un libro bastante interesante, porque es el primer libro que habla de cómo vivir tu relación, en una relación LGBTIQ, y tomando a Cristo de centro. Es súper interesante, está bueno. Y era hora, porque esto de que no tienen, de ahí abstenernos y ser, Sí. nada que ver. Sí. Así que muchísimas gracias, Rita. Gracias a vos. Y todo el éxito del mundo. Bueno, espero que hayan disfrutado esta conversación así como yo disfruté de escuchar y de aprender de Olguita. Como les dije, ella está en Costa Rica, radicada, hace espectáculos, hace shows, canta de una manera, como ya escucharon, impresionante. Así que síganla en sus redes, apóyenla de la forma en que mejor puedan. Y también apoyen este proyecto. La verdad es que hacer estos podcasts, escribir, grabar los videos toma muchísimo tiempo, toma muchos recursos. Y si este fue un episodio que fue de bendición para vos, o has leído algo en mi blog, o has visto un video que te hizo aprender algo, apóyame. Desde $5 hace muchísimo la diferencia, y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este proyecto. Entonces, gracias, y esperemos el próximo capítulo, donde vamos a hablar con Kenji Kuramitsu y vamos a hablar de la teología de la liberación, un tema que también estaré tocando en el devocional que Our Bible App me pidió hacer. Así que si no tenés esa aplicación, ¿qué estás esperando para descargarla? Es una aplicación de devocionales inclusivos, y cuando hablo inclusivo no me refiero solamente a LGBTIQ. Hablo que tiene conciencia de raza, conciencia de clase, de colonial, y son devocionales muy, muy, muy interesantes. Así que eso es todo por esta noche, amigos.